Muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Alberto Gómez Uriol, director del aula de cine de la universidad. Y bueno, esta es la segunda entrega del ciclo Encuentros con la Imagen. Y hoy tenemos el placer de contar como invitado con Pablo Juliá. Eh, bueno, quería resaltar que esta actividad está organizada por la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de Fotografía y la Universidad de Almería, siendo para mí una muestra, en mi opinión, de una colaboración muy fructífera y muy necesaria entre la universidad y la sociedad a la que pertenece y en la que actúa, ¿no? Entonces, uniendo fuerzas y para poder ofrecer actividades como esta, ¿no? En que la cultura esté al alcance de la mayor parte de gente posible. Entonces, bueno, en esta labor creo que hay que reconocer el excelente trabajo que María del Mar Ruiz Domínguez, como vicerrectora de Comunicación y Extensión Cultural de la Universidad de Almería, pues viene desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, tengo el placer de darle paso y además agradecerle que haya querido estar aquí con nosotros, ¿no? Así que cuando quieras, María del Mar. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Como ha señalado Alberto, bienvenidos a esta cita de Encuentros con la Imagen, este segundo encuentro. Una de las propuestas culturales por las que hemos apostado este curso académico para dotar de contenido de máxima calidad a nuestra aula de cine. Es verdad que estamos en unas circunstancias que no permiten hacer estos encuentros de manera presencial, que seguro que todos lo habríamos deseado. Esperemos que, bueno, pues dentro de unos meses no demasiado lejanos podamos volver a disfrutar de una presencialidad plena y podamos disfrutar de estos encuentros en espacios bien de la ciudad o del campus de la Universidad de Almería. La verdad es que nos está sorprendiendo francamente la acogida tan positiva que están teniendo estos encuentros, porque contamos con un público muy variado. Creo que, bueno, pues que quizá también, a pesar del inconveniente del formato virtual, esto sea una ventaja en la accesibilidad a personalidades de gran relevancia precisamente a través de este entorno virtual. En este sentido, bueno, pues quiero aprovechar para felicitar a Alberto, el director de nuestra aula de cine, por el diseño de estas charlas. También aprovecho, Alberto, para felicitarte por ese premio que has recibido hace unos días en FICAL por tu proyecto El peso de la ausencia. También quiero destacar, por supuesto, el trabajo que está realizando el Secretariado de Gestión Cultural de la universidad y, por supuesto, la colaboración que estamos teniendo con la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía. Estoy de acuerdo con Alberto con que la universidad tiene que vincularse a la sociedad diseñando proyectos culturales de estas características. Como sabrán, la programación cultural que nosotros diseñamos aquí en la Universidad de Almería tenemos, bueno, pues como uno de los indicadores el interés y el impacto de las actividades, puesto que queremos dar respuesta precisamente a esas inquietudes y esas demandas que tiene tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general. Y esta actividad forma parte de este abanico de propuestas que programamos por cuatrimestre. Este cuatrimestre estamos celebrando en torno a 80 actividades culturales que están diseñadas en torno a alrededor de las 10 aulas de cultura. Son actividades que intentamos, lógicamente, que sean de gran calidad, que sean originales, que sean novedosas, pero además deben tratar uno de los objetivos que nos marcamos y es que cuenten con profesionales del máximo nivel en cada una de ellas. Hoy, como todos saben, vamos a tener el privilegio de contar con Pablo Juliá, uno de los grandes profesionales de la fotografía en nuestro país, con una dilatadísima y reconocida trayectoria. Yo estoy convencida de que Pablo no necesitaría mucha presentación y que además creo que más a continuación van a seguir hablando de él. Pero bueno, yo no me voy a resistir y me van a permitir que dé algunas pinceladas de Pablo. Pablo ha obtenido los premios Fotopress de Cultura, Andalucía de Periodismo y Foto Profesional, entre otros muchos reconocimientos, y además ha destacado especialmente por la colaboración que ha tenido en el diario El País. De hecho, además participó personalmente en la constitución de la delegación de este diario en Andalucía
en el que ha sido su editor gráfico. También una de sus señas identificativas es que fue responsable gráfico del Socialista en los últimos años del régimen franquista. Pablo es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Comunicación. Recuerdo además que cuando teníamos aquí a Pablo, de director del Centro Andaluz de la Fotografía, compaginaba, creo recordar, esa labor con la de docente en la Universidad de Sevilla. Fue miembro de la Comisión Asesora del Centro Andaluz de la Fotografía durante 10 años, del 97 a 2007, y a partir de ese momento, pues hasta 2016 ha sido director del CAF. Por tanto, la de hoy va a ser una sesión de auténtico lujo, que espero, bueno, pues que todos los asistentes la aprovechen al máximo con preguntas, bueno, pues para que Pablo resuelva todas las inquietudes que puedan tener. Tengo la seguridad que además va a aportar una visión muy interesante de la fotografía como un medio de comunicación, de conocimiento y de aprendizaje, puesto que, bueno, pues todos somos conscientes de que vivimos en un mundo que consume cada vez más información y de forma más visual, un mundo en el que las imágenes y los recursos gráficos se han convertido en nuevas formas de expresión y de interacción con nuestro entorno, en estas nuevas formas de percibir y contemplar la realidad, de compartir información o de expresar el arte o de relacionarnos entre nosotros y entre la sociedad, están las claves para dimensionar las formas en las que interactuaremos y comunicaremos en este futuro que parece que además que precisamente la pandemia nos ha adelantado. Seguro que va a ser una excelente oportunidad la sesión de esta tarde para reflexionar sobre todos estos aspectos. Así es que no me voy a extender más, espero que disfrutéis, que se cumplan todas las expectativas, que saquéis el máximo provecho de esta oportunidad. Antes de despedirme, sí quiero recordar que Encuentros con la Imagen tiene 2 sesiones ya el año que viene. Una creo recordar el 13 de enero con Ricardo Martín y otra en febrero con Josep Vicent Monfort. Así es que nada, animo a que esto continúe hacia adelante. Muchas gracias y espero que todos disfrutéis. Gracias por tus palabras, de verdad. Hace tiempo que nos conocemos y siempre es un gusto reconocer a las... bueno, iba a decir lo de viejas amistades, pero en realidad decirte, nombrar eso de vieja mirándote a ti a la cara es difícil, ¿no? O sea, digamos... Gracias por el piropo. No, es verdad, quiero decirte de viejas amistades nada, nuevas amistades. Lo dejamos ahí y gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, María del Mar. Y bueno, solo puntualizar que bueno, pues el diseño de la actividad no es exclusivamente mío, sino que es un trabajo de equipo también con los miembros y la junta directiva de la Asociación de Amigos del CAF. Y bueno, realmente, pues sí, estoy de acuerdo contigo, que creo que es una oportunidad magnífica para tener cerca de nosotros a todos estos grandes nombres de la fotografía. Y bueno, pues ahora voy a dar paso a Juan Carlos Asean, que bueno, va a ser el moderador de la actividad, y así que cuando quieras, Juan Carlos. Pues hola, prácticamente María del Mar ya ha introducido a Pablo, por lo tanto, si os parece, yo no voy a repetir pues prácticamente lo que ella ya ha dicho en su alocución. Así es que yo te voy a formular la primera pregunta ya y invito a todos los demás a que hagáis lo mismo, que ya sabéis que el formato se trata de un diálogo con el invitado y en este caso, pues y en todos los casos que podéis hacer las preguntas de cuando queráis. Y yo os iré dando paso, lo señaléis levantando la mano y os voy dando paso. Pues Pablo, la primera pregunta sería: ¿cuándo y cómo te inicias en la fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Si recuerdas tus primeras influencias y las primeras fotografías que hiciste, las que te convencieron para seguir fotografiando. Muy bien. Es que el problema que tenemos es que yo a mi edad tengo una memoria terrible y si me haces 4 preguntas de una vez las tengo que apuntar, más o menos, pero tú me las vas recordando por si acaso se me olvida, ¿vale? Que yo tengo una
una memoria bastante regular. Bien, ¿cuándo y cómo? Bueno, ayer, el otro día, oí a Castro Prieto decir lo que veía el reflejo de la calle donde él vivía, lo veía en la pared de su casa. Bueno, ese reflejo creo que lo teníamos todos, o por lo menos nos marcaba nuestra infancia y nuestra juventud. Yo también tuve ese reflejo a la hora de la siesta en mi casa. Veía cómo los coches pasaban al revés y boca abajo, digamos, en una especie de pantalla, que no era pantalla, era una sola pared, y donde yo veía efectivamente cómo circulaba la vida fuera de la ventana de mi casa, ¿no? Eso siempre me inquietó permanentemente, porque me pareció que era algo muy surreal, ¿no? El que pudiéramos estar viendo a la gente caminando, ¿no? Caminando y al revés, ¿no? Eso siempre se producía sobre las 4 o las 5 de la tarde. Y me alucinaba porque un poco más tarde ya el rayito de luz ya no entraba por allí y no funcionaba. Y era verano. O sea, eso sí lo recuerdo. Pero duraba poco tiempo, no duraba mucho tiempo. Pero esperaba yo anhelante, permanentemente, anhelando que llegara el momento de que aquello pasara, ¿no? Pero en realidad eso fue simplemente una afición, ¿no? La que yo vivía. Lo que a mí me atrajo de verdad para el mundo de la fotografía fue cuando fui a ver y no entender durante 2 sesiones seguidas, entonces los cines se podían ir de manera continua, ¿no? Fue en el año 1964, por ahí sería, efectivamente. Acababa de venir yo de Málaga y vi Ciudadano Kane. Ciudadano Kane no entendí nada. La vimos 2 veces seguidas mi amigo Enrique Aguirre y yo, que era un pintor. Y la veíamos, pero nos inquietaba muchísimo esos planos en donde aparecía Orson Welles, ¿no? Desde la dimensión, desde abajo, con el gran angular. Recuerden que habían hecho un boquete hasta en el suelo para meter cámaras, ¿no? En la película de Ciudadano Kane. ¿Te acuerdas, Alberto? Eso se hablaba de esa manera. Bien. Bien, aquella sensación de que con una cámara tú podías contar el poder, me pareció alucinante. Me pareció increíble. Entonces yo quería hacer cine en aquella primera época. Y empecé haciendo algunas chorraditas, algún cortito en Super 8, en fin, no, en 8 milímetros, perdona, en 8, y hacíamos alguna que otra cosa. Pero en realidad el impacto que supuso Ciudadano Kane es el que me hizo a mí aprender a leer las imágenes, aprender a entender qué es lo que se quería contar con las imágenes, ¿no? Fue para mí una base fundamental en mi trabajo y que luego a posteriori yo siempre he ido recuperando. Claro, luego tuve la suerte, si me extiendo mucho me lo dice, tuve la suerte de que yo estaba entonces en las congregaciones marianas, los jesuitas, que bueno, que aunque yo sea agnóstico, sin embargo les tengo mucho cariño porque la verdad que esta gente me enseñaron muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñaron fue que me trajeron una cámara del Japón, una Yashica Minister T, que era para mí una máquina alucinante, en donde hice mis mejores fotos. Yo creo que no he hecho mejores fotos nunca, después de aquellas primeras fotos, de las cuales he perdido los positivos que se los regalaría a alguien. Sacaban las copias en chiquitito, yo creo que sería 7×10 o algo así, un tamaño muy pequeño. Y pues se la regalaría a mi amigo Enrique Aguirre, que para mí fue una de las primeras imágenes surrealistas y de las que, claro, también cuando pasa el tiempo tú valoras mucho más lo que tienes en la cabeza, más que lo que realmente a lo mejor fuera, ¿no? Pero era una muñeca desgreñada. Os voy a poner una imagen, si os parece, que yo creo que os va a ayudar a la idea de lo que quiero decir. De ese mismo día, esto es, un segundo nada más, porque sí es una referencia muy clara, muy concreta, sobre el sentimiento de lo que viví. Bueno, estas son de mis primeras fotografías en la playa en el año 64 con mi amigo Enrique Aguirre. Bueno, una de estas muñecas, esta o estas, era un día de invierno frío, horrendo. Una de estas muñecas la cogió él
con sus manos y la besó en los labios, con lo cual la cabeza desgreñada, los ojos salidos y tal, pues realmente me inquietó muchísimo, porque eso significó para mí, digamos, un descubrimiento de que con la fotografía se podía contar cosas. Y es mi primera imagen surrealista sin yo saber lo que era el surrealismo. Sin yo saberlo. No tenía ni zorra idea de lo que era eso. Pero lo que sí sé es que me impactó. Que me impactó totalmente. Que me marcó. Y me marcó de manera que yo, a partir de entonces, siempre he pensado que esa construcción que yo hice de la cabeza de mi amigo, la muñeca besándose, mi amigo de espalda, la muñeca me miraba a mí con esos ojos y esa cabeza desgreñada y tal, me ha marcado. Me ha marcado como fotógrafo para toda mi vida. Me ha marcado para querer siempre contar cosas que no hubiera podido contar de otra manera. Y entonces aprendí poco a poco a darme cuenta de que con la cámara se podía escribir una especie de diario de tu vida. Y por eso tengo unos archivos muy significativos y muy importantes, porque los he ido conservando con el tiempo. Algunos, otras cosas se perdieron en los cambios, con la represión, con el franquismo, porque nosotros teníamos que hacer muchas barbaridades, entre ellas meter todos los carretes míos, los metía en paquetes de café que pesaran exactamente lo mismo que el paquete de café original Saimaza. No se me olvidan, 250 gramos. Metíamos los carretes, pero ¿qué pasa? Que perdía los datos. No sé por qué, perdía los datos. Los negativos siguen oliendo a café y no se han perdido, pero los datos se perdían. Y hay muchas fotos en las que no tengo ningún dato. Y entre estas cosas, pues claro, lógicamente se pierde. Bueno, influencias. Si te pones a mirar las imágenes, cosa curiosa, las influencias las he encontrado a posteriori, nunca antes. Muchas influencias, y yo creo que les pasa a muchos fotógrafos. Por ejemplo, yo una vez que vi la obra de Paco Gómez, que por cierto la llevamos al Centro Andaluz de la Fotografía, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Digamos, la de Paco Gómez, el antiguo, no el nuevo que hay ahora, no el de los Mollis, no, sino el Paco Gómez antiguo. Bueno, yo veo en esas imágenes y me veo de alguna manera que yo miraba esas mismas cosas. Entonces, influencias a posteriori, no, el mundo que vivíamos de alguna manera nos llevó a concebir en todos una realidad que algunos tacaban de una manera u otra, pero en donde había un enorme cúmulo de igualdades en ese tipo de historias. Yo me he sentido muy influenciado por muchísimos autores, pero bueno, fundamentalmente por Capa, por Cartier-Bresson, luego por moda también me gustó mucho Newton en su momento. Bueno, y me gustaba también, hay que reconocerlo, también el hortera del Flu, que no me acuerdo cómo se llama, Hamilton, ¿te acuerdas? Yo, de Hamilton, que era un poco horterilla, ¿no? Un poco una cosa un poco pasada de nivel. Pero esas influencias las he tenido todas. La de Cartier-Bresson me pareció siempre... Ahora ya, últimamente, pues ya te dejas llevar por otro tipo de criterios, porque claro, cuando abandonas el periodismo de la manera activa con que yo lo he abandonado, he entrado en otros terrenos, en el conceptual, en otro tipo de historia, con lo cual abrazas, digamos, otras miradas, otras formas de entender, pero las primeras influencias sí tienen mucho que ver con la obra de gente como las que te acabo de citar, y que en realidad, bueno, pronto tengo que decir, también conocí a gente que me influyó mucho, porque yo veía arte fotográfico y Nueva Lente. Y cuando ya vi Nueva Lente, ya me di cuenta que también se podían contar otras muchas cosas desde otra visión especial de la vida. Jorge Rueda para mí fue mi padre putativo mucho antes que otros. Luego ya lo conocí y me hice muy amigo de él, antes de verlo en el centro. Pero digamos que yo lo admiraba. Y esos también son influencias que vas cogiendo con el tiempo, porque nunca dejas de ser una especie de esponja que vas acumulando ideas, historias y tal. Si me estoy extendiendo mucho, te dejo que tú hables y así vamos cambiando, ¿no? Porque no quiero extenderme demasiado para que no aburra a nadie, ¿no? Con una perorata. No te preocupes. Te hago otra pregunta. Durante años sí. Has compatibilizado tu trabajo de fotógrafo en determinados momentos con el de editor gráfico. Sí. Incluso durante tu actividad docente. Sí. ¿Qué experiencia ha supuesto esto para ti y qué contrapuntos
ha supuesto para ti esas dos funciones, la de fotógrafo y la de editor? Bueno, para ser un buen fotógrafo y para ser un buen editor, una de las cosas que tiene que hacer uno es saber mirar. Yo lo que sí creo es que hay mucha gente que se llama fotógrafo y no mira la obra de los demás, no mira. Por lo tanto, llega un momento en que se hace muy amanerado en su concepción del mundo. La concepción del mundo parte de su propia base y no sale de ella. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido un error gravísimo. O sea, los fotógrafos deberían de aprender a mirar la obra de los demás. Yo sí lo he hecho. Esa virtud tengo. He mirado mucho la obra de los demás. Y luego, aparte de todo eso, he tenido la suerte de ser editor desde muy chico. Me explico. Con El Socialista, yo editaba El Socialista en la clandestinidad. Y yo metía las fotos poco a poco, que las cogíamos de un lado y de otro, las robábamos. O sea que en aquellos tiempos robábamos fotos por un tubo. Pero le robé muchas fotos, por ejemplo, a Cartier-Bresson. O le robé fotos a Capa. Le robaba fotos para ponerlas en El Socialista en la clandestinidad. Que ahora lo vemos y es un auténtico bodrio de imágenes, no tiene muchas imágenes, pero las pocas que poníamos nos parecía que iba a reventar el mundo a base de las fotos que hacíamos, ¿no? Nos creíamos siempre muy, como decíamos, muy mesiánicos, ¿no? Nos considerábamos que con nuestras fotos íbamos a arreglar el mundo. Bueno, pues no arreglábamos nada, pero por lo menos estábamos siempre viviendo la ilusión de eso. Y entonces, digamos que yo ya fui editor desde el principio. Luego estuve en periódicos y en revistas que me hicieron hacer ese papel también, aparte de hacer fotos, porque a mí me gustaba más hacer la foto. De hecho, yo en la última etapa del país, en donde ya no me mandaban a la calle, yo quería salir a hacer un bache, lo que fuera. El bache es, fijaos, la figura que se le dice a los fotógrafos cuando están en la plantilla de un periódico: hacer un bache es lo peor, ¿no? Te toca hacer lo peor. Bueno, pues yo quería hacer el bache, o sea, me encantaba hacer el bache y no que me dejaran con la responsabilidad de editar el periódico, que me aburría, en el último momento ya me aburría. Pero digamos que también te enseña mucho, porque claro, estás mirando cómo miran otros, ¿no? Yo soy muy mal editor de mí mismo, pero creo que le pasa a casi todos los fotógrafos. Pero editar a los demás siempre me ha interesado, porque siempre me he preocupado cómo miran y por qué miran de esa manera a esta historia y por qué no lo hacen de otra manera, por qué no juegan más, o por qué tal. O te sorprende encontrarte, por ejemplo, cuando yo tenía que editar y tenía que meter las fotos de, por ejemplo, de Miro Morenati en el periódico, te sorprendía la capacidad que tenía de ver este hombre donde no veía a nadie, ¿no? O sea, que siempre aprendes con todo ello. A mí me ha influenciado mucho, pero reconozco que yo no tengo una identidad adecuada. No tengo una identidad, digamos. Los fotógrafos yo creo que siempre estamos permanentemente en una especie de peine, que aprendemos de mucha gente, pero no tenemos, digamos, no. Todos los fotógrafos en realidad hemos copiado. Todos hemos copiado. Pasa que le hemos añadido nuestra forma de entender. Pero copiamos todos. Desde Stiegel hasta Alberto García Lee, hasta Emilio Morenati. Todos hemos copiado unos de otros. De hecho, yo en las clases de la facultad, yo lo que hacía era ponía fotos, por ejemplo, de Stiegel, la Giorgio O'Keeffe con la cara cortada por aquí, o ponía una de Alberto García Lee y otra de Ricky Dávila, las mezclaba y le decía a la gente: díganme cuál es la más antigua. Y la más antigua era generalmente la más moderna. Y la foto de Stiegel con la Giorgio O'Keeffe con la cabeza cortada pensaban que era de ayer, porque tenía una modernidad en todo el conjunto. O sea, quiero decirte, los fotógrafos siempre estamos, digamos que no tenemos ismos, no hemos seguido ni el impresionismo, ni el conceptualismo, hemos estado en todos los lados a la vez, y eso nos ha creado una cultura muy diversa, muy de puzzle, en donde metemos muchas cosas a la vez que cogemos la cámara e inmediatamente todo eso va apareciendo lo que hacemos, va apareciendo lo que vamos descubriendo. Por eso no existe, digamos, una manera especial de mirar. Existe la confusión de muchas fuentes sobre las que tú mamas, de las que vives. Mamas, como decía Jorge Rueda, de mamones, ¿no? Que somos los humanos, ¿no? Bueno, pues eso, mamamos muchísimas historias complejas que son los que nos hace de alguna manera vivificar lo que hacemos, ¿no? Creo que te he respondido, ¿no? Sí. En tu trayectoria profesional has realizado un buen número de reportajes fotográficos
acompañando a relevantes periodistas y desarrollado y participado en diferentes proyectos. Hablemos de algunos de ellos. Muy bien. ¿Cuál fue el más complejo, el que te exigió un mayor esfuerzo de esos reportajes? ¿Con cuál te sientes pasado el tiempo más satisfecho o de cuál guardas un mejor recuerdo? ¿Y cuál te gustaría hacer y aún no has podido? Bueno, tengo que decir que cuando yo miro las cosas que he hecho me gustaría volverlas a hacer, porque no estoy de acuerdo con cómo lo resolví. Yo no me gustan mis propias fotos, yo tengo un enfado conmigo mismo cuando termino las historias. En un principio estoy contento porque me tengo que cargar de energía, de decir, hay que ver, qué bien, hemos estado aquí, hemos resuelto esto, tal. Pero luego, cuando va pasando el tiempo, cuando tú vas asumiendo lo que has hecho, llega un momento en que tienes una discordancia con lo que has hecho. Te hubiera gustado hacerlo de otra manera. Te hubiera gustado profundizar más en un aspecto que ¿por qué lo has dejado al lado? Que no lo vistes. No lo viste, podías haberlo desarrollado más. Podías haberte partido un poco más el cerebelo y conseguir algo que no sé por qué no viste, ¿no? O sea, yo estoy muy disconforme siempre con mi propia obra, a pesar de que yo me tengo que autoestimular diciendo que qué bien, ¿no? Qué bien lo he hecho, porque los fotógrafos o creen en sí mismos o van listos de papeles. Entonces yo realmente cuando hago los reportajes o cuando he estado haciendo mis temas, una de las cosas yo me crecía en una especie de música interior, en donde poco a poco iba, y cuando digo lo de música, lo digo de música literal, porque ahí detrás había como trompetas y violines, o sea, en donde tú empiezas a hacer las fotos y te vas poco a poco entonando, llegando, y te creces. Y al crecerte de verdad, de pronto te sorprende encontrarte con las imágenes que salen solas. Pero para eso hay que creer, aunque sea agnóstico. Hay que creer en lo que estás haciendo. Y creer en lo que estás haciendo es lo que te convierte de verdad en un momento determinado en algo distinto, en algo diferente. Pero bueno, tú me hablabas de qué proyectos he realizado. Y difíciles, o bueno, que me gustaran y me interesaran más. Yo le tengo una adoración muy especial a Rosa Montero. Con ella aprendí muchas cosas. Porque Rosa era una mujer que te enseñaba. Yo tengo mucha influencia femenina y en concreto de Rosa. Y tengo que decir que esa influencia femenina la llevo a gala. O sea, tengo una perspectiva de las cosas que a mí me ha añadido mucho y me la ha añadido gracias a esa mirada extraña que tenía Rosa con las cosas. Y hicimos un reportaje que nos llevó un mes, estuvimos en la India, en Nepal, con muchas dificultades porque siempre decía Rosa una expresión que a mí me encanta, que todavía me acuerdo, decía, no llegamos nunca, no llegaremos nunca, porque es que siempre íbamos disparando con la cámara casi en el coche, casi tal, no llegábamos nunca, ¿no? Siempre todo aquello era, claro, en un mes traerse 5 o 6 reportajes es muy complicado. Y llega un momento en que estás un poco, estás como deslavazado, ¿no? Pero eso para mí, por ejemplo, la experiencia de la India fue para mí muy importante. Desde India a Nepal, en fin, lo que hicimos también a Osel, el Niño Lama, estuvimos en Bombay, donde viendo cosas de arquitectura, con Charles Pasqua, que era uno de los grandes arquitectos de la época. Aquello fue un auténtico baño de aprendizaje, de cosas, ¿no? De manera de entender, de manera de comprender un mundo que no tiene nada que ver con el tuyo. Y eso siempre te sitúa. Tú fíjate si será tan contrario a ti que ellos para decir que sí hacen así con la cabeza. O sea, que es todo al revés, ¿no? Es un mundo al revés para todo, ¿no? Y esa para mí fueron experiencias muy significativas, muy importantes y quizás los mejores reportajes que yo he podido hacer los he hecho con Rosa. También he estado con muchos otros, ¿no? Carlos Yarno, con el cual me llevé muy bien, Pablo Ordaz o tal. Pero siempre he preferido por encima de todo, y eso lo confieso, y lo confieso siempre, con Rosa Montero, donde fue para mí, y tengo un gran recuerdo de aquello, de los mejores recuerdos. Luego otra vez estuvimos en Venezuela y allí las balaceras corrían por todos lados, ¿no? Y en la India, cerca de Chandigarh, en Chandigarh, en la capital del Punjab, donde allí hace la obra fantástica el arquitecto que ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, sabemos todo que la capital del Punjab está hecha por un arquitecto fantástico, Le Corbusier, perdón, por Le Corbusier. Aquello fue muy emocionante, aquello no paraba de sorprendernos, porque ahí te puedes encontrar con la obra de Le Corbusier y los niños
con el aro, llevando el aro, ¿no? Al lado de las formas de aquel. Entonces, si te aíslas, si quieres entender de pronto lo que está pasando y miras con extrañeza lo que ves, encuentras. Pero para eso, vuelvo a decir, tienes que creer. Y yo tuve la suerte de poder hipnotizarme con lo que hacía, porque un poco tiene algo de hipnotismo. Otros tiempos es uno de tus últimos proyectos, exposición y catálogo, una laboriosa y brillante crónica fotográfica de la transición centrada en la vida política, social y cultural de Andalucía. ¿Cómo afrontaste el reto de su realización? ¿Qué tuviste en cuenta a la hora de estructurarlo? ¿Y qué deseabas transmitir? Bien. Bueno, Y que, además, creo que tienes un buen ramillete de fotografías que podrías, alguna de ellas que consideres oportuno, podrías comentar. pues sí, pues podemos hacerlo, no hay ningún problema. Si os parece, voy a poner alguna y sobre eso vamos hablando. Si os parece, vamos a ver. Bueno, otros tiempos tiene mucho sentido por varias cosas. Ahí tienen la foto de Felipe González en su despacho cuando era simplemente un abogado. Yo se empezó a hablar de la transición y se intentaba destruir el concepto de la transición. Yo la viví, y como la viví, me siento enormemente zaherido cada vez que alguien dice tonterías acerca de la transición. Porque si se dieran argumentos serios, lo entendería. Pero no se dan argumentos serios. Simplemente es, quítate tú que me pongo yo. Quítate que yo voy. Y eso es lo que a mí me parece más contradictorio de cuando se ataca el tema de la transición. No se analiza, simplemente se tira por la borda. Bueno, claro, con la polémica esa de la transición, yo me encontré de pronto con ganas de contar algo. Y empecé a contarlo en Facebook, con mis pies de fotos y mis historias. Y, por ejemplo, siempre he pensado que hay un debate muy curioso, Juan Carlos, que alguna vez me parece que lo hemos hablado, me parece que sí, de Cartier-Bresson con Eugene Smith, en donde Eugene Smith le dice, oye, Henry, ¿tú cuántas imágenes tienes en tu vida de importancia, buenas y tal? Y le dice Henry, hombre, no creo que tenga más de una docena. Y le dice Eugene Smith, qué exagerado, una docena. Yo no creo que tenga más de 3. Pues te diré, este que te habla aquí, que no puede decir que tenga ni una imagen, pero tengo, sin embargo, muchas imágenes. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Esta es una foto normal y corriente, esta que estás viendo ahí. Es una foto súper normal y súper corriente, pero es Felipe González en el año 79, me parece que es, en el año 79, cuando era un vil abogado. No era nada más. Entonces, el tiempo le da un valor añadido a las imágenes. El valor añadido, la pátina del tiempo le da color a las cosas, le da otra fuerza. Y entonces yo creo que me entusiasmé con la idea de que, vale, yo no tendría imágenes que pudieran ser, no sé, absolutamente trepidantes, pero tenía imágenes que tienen mucho que ver con la historia, con el tiempo, y eran importantes. Este es el niño del semáforo. El niño del semáforo es el niño de las 3.000 viviendas que se acerca a tu coche y te pide algo, ¿no? Pero este niño es pasoliniano, ¿no? Si te fijas, ¿no? Es un niño de Pasolini, con puras manchas, con un jersey lleno de manchas, con un tal. Pero fíjate qué mirada tiene. No sé si la estáis viendo bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, fíjate qué mirada tiene el niño, fíjate. Entonces, eso para mí es la transición, es contar que había una época en donde la vida transcurría. Hoy quizás no se ven estas imágenes, pero bueno, están ahí. Y significan mucho, ¿no? Otros tiempos, pues ya te digo, tiene una referencia que no solamente es política, también es cultural. Ahí tienes, por ejemplo, Kiko Veneno, Martirio, Raimundo Amador. Tienes lo que fue el grupo Veneno, que tuvo una importancia en la transición importante. Todo esto es lo que estoy poniendo
en valor, a mí no me gusta mucho la expresión de poner en valor, pero sí me parece que es importante que se diga. O te puedes encontrar con el pastor que le leía cabras, le lee cuentos a las ovejas, ¿no? Que me lo hice con Feliciano Fidalgo un día. Bueno, digamos que hay muchos aspectos de la transición muy desconocidos y que yo me sentí en un momento determinado, porque como yo estaba en muchos sitios, tenía esa suerte. De hecho, yo todavía miro los archivos, los negativos, como diciendo, esto lo hice yo, pero lo tengo yo, lo he hecho yo. Y además se nota la impronta mía. Pero hacíamos tantas cosas que en un momento yo pensé que yo tenía una buena memoria fotográfica, ni de coña, no la tengo. O sea, pierdo muchísima memoria. Y cuando voy recuperando los archivos me voy encontrando con imágenes como el niño, el pastor, que le leía cabra a las ovejas, le leía a las ovejas, no leía cuentos a las ovejas. Por eso digo que es que todo esto tiene para mí una importancia vital. O, por ejemplo, aquí hay una referencia. Mira, me voy a parar en esta foto por una cosa. Tú recuerdas que hay una foto de Cartier-Bresson en Granada, me parece que, donde dos niños se están cachondeando del guiri, que es un tío con una cámara, claro, en 1933, una Leica, mirándote y fotografiándote. Y había dos niños que se cachondeaban, uno con un cigarrillo. ¿Te recuerdas la imagen? Es una imagen muy famosa de, Sí. de Cartier-Bresson. Y detrás hay una pinturilla, ¿no? Bueno, pues cuando yo vi a estos dos niños, sobre todo a este que me miraba fijamente en segundo plano, me di cuenta que yo tenía esa influencia de Cartier-Bresson, pero me la di cuenta posterior también, cuando vi la foto hecha. Pero esto, si te fijas, es la misma. ¿Qué es lo que quiere este guiri? Que me miran, fíjate cómo me miran. ¿Qué querrá este guiri? Danos dinero, danos no sé qué. Son dos golfillos que estaban en la puerta del hotel, este es el Hotel Alfonso XIII en Sevilla. En la puerta del hotel esperando a los guiris para intentar sacarles algo, ¿no? Lo que fuera. Bien, son imágenes de un tiempo que ya no están igual. O bueno, o esperemos que no estén igual, que haya cambiado. Por eso la transición es muy importante, porque yo creo que lo que no podemos hacer es olvidar la memoria, de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho. Eso sí que me parece importante, no perderla. Y por eso tengo muchas imágenes de esto. Entonces, otros tiempos es todo eso, ¿no? Es esa sensación de un tiempo perdido. O, por ejemplo, los travestis. Son miles de imágenes que tengo de un tiempo que ya no vuelve. Esta es la Esmeralda, muy famosa, en Sevilla, muy famosa, muy conocida. De tiempo que, bueno, a César Luca, ahí lo tiene. A César Luca enseñando cómo se hacen las portadas del periódico, cómo se hacía, en un fotoplin, donde también conocí a Jorge Rueda. No he puesto la foto porque ya tengo tantas que no iba a amargaros con eso. Tengo muchas imágenes. Contándonos cómo, fíjate qué chulito está César Luca en el año 83 en el fotoplin. Son elementos de la transición, vivos, que todavía queda, que todavía están ahí y que yo creo que la gente tiene que saber. De hecho, en mi exposición, a mí me sorprende que hay mucha gente que va a verla. Cuando ya te he dicho antes que a mí mi foto, digamos que yo tengo con ella una cierta reserva moral, ¿no? Las tengo como a distancia, ¿no? No las veo como mías, pero a veces me siento extraño con ellas, ¿no? No me siento, no tengo mucha complicidad, a veces sí, a veces no, depende. Pero la inmensa mayoría de las veces tengo una cierta distancia. Todo esto es enormemente confuso, si os parece lo que os digo, pero es que yo me siento así, en un cierto confusión y en un cierto caos cuando hablamos de imágenes, cuando hablamos de tu percepción de las cosas, de tu percepción de los tiempos, de todo eso, ¿no? Pero esto es un poco otros tiempos, ¿no? Esa es la referencia. Bueno, ya quito imágenes porque no quiero aburriros con mi foto. Pablo, Dime. yo espero que todos esos textos con los que has acompañado las fotos cuando empezaste con otros tiempos, a mí yo creo que tienen tanto valor los textos como las fotos. Sí, sí. Son imprescindibles, vamos, que para mí, que espero que los tengas todos guardados, que no haya sido un rato de tal que has cogido, pum, pum, has tecleado y ya está, y que se haya quedado ahí. Sí, son todos un poco locos porque los hago así sobre el segundo, muchas veces desde el mismo móvil, pero bueno, son textos en donde yo quiero contar algo, efectivamente. Sí.
Yo aparte, es muy gracioso porque hay mucha gente que me dice, mira, me parece que prefiero más tus textos que tus propias fotos. Me dicen más de uno, más de dos, lo cual no sé cómo tomármelo. Pero bueno. No, yo creo que en los casos de texto y foto. Sí, sí. Son De una hecho, cosa ahora hay una editorial, curiosamente, se llama Silex, en Madrid, que yo no la conocía, pero que me ha propuesto editar 100 fotografías de las mías con 100 textos de estos. Pero quieren exactamente lo que yo tengo hecho. No quieren otra cosa. Dice, con errores, lo que quiera. Eso queremos. O sea, que por ahí eso ha empezado, digamos, a funcionar, sobre todo porque hay mucha gente que quiere saber y que, como nosotros somos poco estudiosos de nuestra memoria. Eso es lo peor que tenemos. No, vamos, hace poco me encontré, hay la exposición esta de 50 fotógrafos, donde yo tengo la foto de Fraga. Esa va por las ciudades y las ponen en las calles, en unos dispositivos grandes de tal, ¿no? Y hace poco, cuando estaba en Galicia, me fui a Lugo a ver qué tal había quedado por aquellas cosas narcisas de mirarse uno a sí mismo. Y cuando veo la imagen me encuentro a una niña que está con otra hablando. Niña, bueno, niña desde mi perspectiva. Tendrían 20 y tantos años, ¿no? Dos niñas hablando. Y decían la una a la otra, este es uno del PSOE, Fraga. Este es uno del PSOE, Fraga. Y yo me quedé diciendo, tiene tela el desconocimiento que tenemos de nuestra propia historia. Claro, le vio con el voto a PSOE y dijo, o sea, que figúrate si había que aclarar a veces contextos, cosas, porque la gente se hace una idea absolutamente hasta distinta de lo que tú quieres contar. Sobre todo los que no han vivido la época. Claro, al no vivir la época, tú tienes que decirle, no, mire usted, este señor no es Fraga, no es del PSOE, este señor es otro, no tiene nada que ver. Y le cuento de qué va esto, porque es que esto, claro, por eso muchas veces empiezo con ese tipo de textos, donde se supone que puedo contar un poco lo que estoy viviendo, ¿no? Y lo que tal. En fin. En relación con el diálogo que acabas de comentar entre Eugene Smith y Cartier-Bresson sobre cuántas fotografías importantes o esenciales crees que has hecho, algunas de estas fotografías no son importantes o son esenciales porque el propio fotógrafo así las perciba, sino porque el contexto histórico las convierte en esenciales o en importantes. ¿Cuáles serían las tuyas? ¿O crees que tienes alguna? Háblanos de ella. Vale. Acabas de referir una, ¿no? Que es la de Fraga. Sí, bueno, pues yo esa no la considero, fíjate, no la considero importante, ¿no? O sea, porque me parece muy fácil, muy obvia, no tiene alma poética en las fotos, lo que tiene es una clara cosa, pero no es una foto, sí, es muy eficaz, ¿no? Tiene un golpetazo, pero digamos que a mí me gustan las que tienen alma poética, y la que más me gusta es una que perdí, que no sé dónde está, la de mi amigo Enrique Aguirre besando a la muñeca de Greña. Esa foto, claro, que está influenciada porque el tiempo, al no verla, ya la mitifican, ¿no? Y no sabes hasta qué punto es verdad o es mentira. Pero yo, si hoy me preguntas qué foto te gusta a ti más, me cuesta. Me cuesta decidir qué fotos son las que me interesan. ¿Qué fotos? Ahí te puedo mostrar muchas de esas, pero con todas tengo cariño y rebeldía a la vez. O sea, no te creas que tengo una relación de amor. Tengo una relación de amor y odio con las fotos. De alguna manera las rechazo a la vez que me gustan. ¿Por qué? Porque las tenía que haber hecho mucho mejor. Las tenía que haber hecho distintas, mejores. Habría que haber perfeccionado la manera de contarlas. Bueno, y otra gente dirá, bueno, pues ¿por qué dices eso? No sé, vamos a ver alguna, si te parece, y lo vemos. Vamos a ver. Siempre sale este César, ¿eh? Ya me tiene harto. Espérate, a ver que si no quiero perderlo. A ver, un momento, perdón. Vamos a ver alguna. Bueno, Guillermo Pérez Villalta, esa que hemos dicho. Esta, por ejemplo, me parece interesante. Estos chicos con el nardo en la mano es el entierro de Ocaña.
el pintor Ocaña, en Cantillana. Entonces creo que por sí también es pura transición. Hubo una rebelión por parte del mundo gay y apareció de pronto con nardas en el entierro de Ocaña. Me parece importante. Bueno, estos han muerto, creo que todos, no queda uno vivo, vamos, de SIDA, de muchas cosas, ¿no? Pero me parece que fue el momento donde se... Entonces, yo veo esta foto hoy, a lo mejor esta me parece importante hoy, mañana no. Juan Carlos, ese es el problema que uno puede tener, que yo creo que tienen muchos fotógrafos, que no solamente lo tengo yo. Este me parece parecer importante, pero mañana a lo mejor no. No, y sobre todo me refería también en la pregunta a que, aunque tú no la consideres importante, se convierte en importante porque el contexto histórico en el que está hecha la catapulta a esa posición, le da esa relevancia pasado el tiempo. Sí. Entonces me refería también a si tú has sentido o has notado que alguna de esas fotografías con el paso del tiempo ha adquirido esa relevancia. Sí, eso es distinto, efectivamente. Yo no lo orienté por lo que tú decías. Eso sí es distinto. Ahí sí vale la foto de Fraga. Ahí sí puede valer otro tipo de fotos, porque lógicamente tuvieron un peso en su momento y que yo los sigo viendo. En la misma foto de la tortilla. Hay muchas fotos que tienen una trascendencia por encima de que a ti te gusten más o menos. Yo estoy harto de la foto de la tortilla, harto. Y sin embargo, es una foto referencia. Si no la pongo... Que no había tortilla. Que no había tortilla encima. Le llamó a alguien la foto de la tortilla, pero en realidad no existió nunca la foto de la tortilla, ¿no? O bueno, siempre en estas cosas, hay como esta foto de estas chicas bailando, está la reina Isabel, el rey, el duque del que murió hace poco, el duque de Wellington, ¿no es? Todo, Edimburgo. Y nadie se fija en la chica bailando, ¿no? O sea, eso siempre me pareció muy curioso. Pero de esto tengo muchas cosas, porque, bueno, por ejemplo, bueno, aquí tienes, por ejemplo, esto me ha hecho mucha gracia que en Gijón me han preguntado, ¿y de verdad Marilyn salió a despedirlo? Porque yo tengo un texto de esta foto que dice algo así parecido a que Marilyn salió a despedir, pero lo digo a Silvio, tono, ¿no? A Silvio, lo digo en un tono que no es creíble que sea verdad, pero bueno, por eso te digo que los pies de fotos son muy importantes, Matilde. Si no los pones, llega un momento que creerán que está esta señora, Marilyn Monroe, despidiendo de verdad a Silvio. Bueno, ese es un cartel que estaba ahí y yo tuve la suerte de la influencia de las luces, ya sabes, las cosas estas que pasan. Estaba en medio de la calle, pero te resulta bien y te da y parece que está en la puerta de su casa despidiendo, ¿no? Bueno, pues esto es pura casualidad. La pura casualidad que hay que explicarla porque si no muchas veces te puedes perder en la falsedad, ¿no? Esta foto me gusta mucho, por ejemplo. Este es otro Antonioni. Yo tengo mucha influencia de cinematográfica. O sea, a mí Antonioni, Pasolini y tal me marcaron, ¿no? Este señor, no me digas tú a mí que no se parece de verdad a Pasolini. Tiene toda la cara de Pasolini, vamos, con ese cigarrito ahí metido y 4 niños en la moto, que pone encima que es mobilete, o sea, que es que no es, la mobilete no lo inventábamos como una especie de concepto abstracto de las motos, no, mobilete, lo pone ahí, que existió como tal, vamos, que parece que eso era una figura retórica, no, la mobilete no, esa en concreto, ¿no? Todo esto tiene... y son fotos que voy descubriendo poco a poco, muchas veces al mirar los archivos, porque yo no me acuerdo de que yo haya hecho esto. Cuando la saco, sí la veo, pero me cuesta verlo. Cuando la saco, sí la he podido ver, ¿no? Bueno, pues de eso tenemos algunas cosas de ese tipo, no sé. A ver, la foto... al califa, ¿no? O esa foto que fue tan emblemática en su momento. Esa foto sí tiene importancia, por ejemplo. Pero no para mí, lo tiene como en el concepto de lo que tú hablabas, Juan Carlos. Lo tienen ese concepto, porque bueno, yo voy a un meeting de Rafael Escuredo en el año 79 en Bujalance, que es la ciudad de Díaz del Moral. Como sabemos, el parlamentario anarquista que había hablado de los falasterios, de los movimientos campesinos y tal. Y da la casualidad de que vuelvo la cara y me encuentro con este guardia civil y con estas caras. Y estas caras es un retrato colectivo de un pueblo. Y parece que estamos otra vez en otro momento de la historia, porque fíjense qué cara.
que nos definen otras cosas, ¿no? Bueno, luego resultó que este hombre me dijo, yo sé por qué usted ha hecho la foto del Guardia Civil. Me dice, yo sé por qué ha hecho usted la foto, porque claro, ve en mí un elemento represor. Me dice, yo soy un demócrata, mire usted, se lo quiero decir para que lo entienda. Digo, muchas gracias, muchas gracias. El hombre se definió a sí mismo como un demócrata, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pero la foto, por ejemplo, sí me parece trascendente, no tanto a mí, como que en el momento sí supuso, y de hecho sigue siendo, yo no me gusta la palabra icono, ¿no? Pero un icono de la transición, ¿vale? Es que aquí me molesta la palabra icono, pero bueno, muchas veces no sabemos cómo usar, ¿no? Y como eso podemos seguir viendo muchas, ¿eh? O sea que ya sabes que no, hombre, o estas fotos también me parecen significativas por lo que significó. Pero vuelvo a decir, en un momento determinado, los fotógrafos nos considerábamos mesías, ¿no? Ahí hay un Android que está funcionando raro, ¿no? Ya lo ha cerrado. Ah, vale. Esto, por ejemplo, esta foto sí me parece muy significativa, porque estas son musulmanas. Musulmanas que la policía les zurraba porque no querían darles carnet de identidad y tenían todo el derecho, llevaban toda la vida trabajando en Melilla. Y una de las cosas que me importa es que a veces no es cuestión de ser buen camarero, como decía Jorge Rueda, ¿no? Para hacer fotógrafos, ¿no? Sino que hace falta convencer a la gente de lo que están viviendo y que lo pueden contar. Yo cogí a estas 3 chicas y les conté que yo creo que era importante que se conocieran las barbaridades que se estaban produciendo con ellas, cómo les estaban pegando, cómo les estaban... Y en la propia mezquita me meten en un cuarto con los musulmanes desesperados porque me iban a enseñar el culo y eso ya para ellos es muy grave. Y entonces tuve que salir con el carrete metido, lo cuento como anécdota, ¿no? Tampoco es victimismo, ¿eh? Tuve que salir con el carrete metido dentro de los zapatos, con lo cual casi no podía andar. Porque, claro, no temía a la policía, temía a los musulmanes que estaban en la misma puerta de la mezquita diciéndome que qué es lo que estaba yo haciendo ahí dentro con las mujeres, en una mezquita, musulmanes. Bueno, para mí tiene una enorme importancia una imagen como esta, porque me dice mucho de lo que he vivido y creo que a la sociedad también le dice mucho de lo que es, de lo que significa. ¿Vale? Por eso destaco la importancia de las imágenes, ¿no? A veces, y la importancia de guardarlo, ¿no? Yo también tengo que decir que tuve la suerte de, aun estando en un periódico, mis archivos eran mis archivos. Pregúntale a Ricardo que los archivos tiene que ir a recuperarlos al periódico cada 2 por 3 para pedir un archivo, 2 y devolverlo. Yo estaba en Sevilla y tuve la suerte de poder coger y decir, estos negativos son míos, se van a mi casa y nadie me dijo nada. Con lo cual yo siempre tengo ese material en mis manos. Con lo cual hago lo que quiero con ellos. Y no dependo de nadie. Aparte de que lógicamente son míos. Pero claro, los fotógrafos muchas veces, tú sabes, lo que hacen es entregar ese material a los periódicos y los periódicos ahí se quedan. Ahora ponte a recuperar el material de toda tu vida. Imposible. Por eso es muy importante subrayar que los fotógrafos hagan sus copias de contacto, sus copias para ellos, y sus copias de contacto no, sus copias de archivos, ¿no? Y los tengan porque es clave, ¿no? Bueno. Perdón. ¿Algo se había ido ahí? No. Te pregunto. Sí. Bueno, fotógrafo, editor gráfico y finalmente también comisario. Sí. ¿Qué supone para ti esta, digamos, tercera dedicación? ¿Y qué requisitos crees imprescindibles se deben de contemplar para ejercer esa función? Bueno, un comisario lo primero que tiene que ser un hombre con una profunda cultura. Que sepa mirar, que sepa contextualizar la obra de lo que está viendo en un contexto como es el sitio donde va a exponer un lugar. Un comisario debe ser una persona que conozca bien la identidad del personaje y que sepa enmarcarla dentro del contexto de la gente que conoce y que ve. Por ejemplo, Morenati. Yo conocía a Morenati mucho. Tenía muy buena relación con él. Entonces para mí fue muy fácil, primeramente, acercarme a él. Segundo, pedirle algo. Tercero, editarle eso.
Era sencillo. Tú lo viste, pues fue muy fácil. Con Jorge Rueda nos pasó exactamente lo mismo. Pero digamos que entre que también fui comisario, pero con Jorge Rueda fui un enorme atrevido. Porque no sé si recuerdas, Juan Carlos, que nosotros anunciamos una exposición con Jorge Rueda sin decírselo a él. Porque como lo conocía, sabía que había que entrarle por ese lado, que a eso le gustaba. Que lo que no le gustaba era el tomadaca, ahora tú, ahora acá, ahora yo. Eso Jorge Rueda nunca lo soportaba. Acuérdate la rebeldía personal que tenía con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Te lo recuerdo porque te lo consulté en su momento y a ti te pareció un poco escandaloso, pero bueno, me pareció que era una buena manera de hacerlo. Lo anunciamos antes de hacer, porque lo conocía, el primer elemento básico para poder ser comisario de alguien. Conocerlo bien. Y claro, luego 2 días después lo llamo por teléfono y le digo, me voy al molino, a tu casa del molino, y voy a que me des de comer. Me dio de comer y no hablamos de nada de la exposición, de nada. Y cuando me pone el café, me dice, ahí tienes la expo que tú quieres. ¿Cuánto me va a pagar? ¿Y esto cómo va a ser? Le dijimos, acuérdate, en los criterios en los que nos movíamos, que no me acuerdo, ni idea, en los criterios en donde nos movíamos, y me dijo, totalmente de acuerdo. ¿Nos dio algún problema a nosotros personalmente? Ninguno. Lo dio luego con el libro, lo dio con muchas cosas, porque Jorge era un tío complicado. Pero es la única exposición que existe de él. Y es debido al conocimiento de la persona. Si tú no conoces a la persona, no tienes ningún derecho a ser comisario de ella. Y eso lo digo porque hay muchos comisarios que no tienen el derecho de ser comisario de nadie. El que la lleva la entiende. Por eso creo que es muy importante marcar el tema de que tienes que tener un conocimiento adecuado de la fotografía, del personaje y de qué momento es, porque a lo mejor hay momentos en los que no interesa hacer una exposición. Hoy nos sería mucho más difícil que ayer hacer una exposición de Jorge Rueda, y tú lo sabes, y Matilde lo sabe también Javier, y lo sabe Alberto, lo sabemos todos. Hoy sería quizás algo más difícil hacer una exposición de Jorge Rueda con esas pollas levantadas, eso es imposible hoy. Sería bastante imposible. También, como también es imposible, por ejemplo, ya me he lanzado, me lo perdonáis, ¿no? Luego la tengo que comentar esa foto. Pero quiero comentaros simplemente una foto que en su momento tuvo mucho prestigio y que a mí la adoro, esa sí la adoro, pero no la debió traer así. Esa foto. La estás compartiendo. ¿No la estoy compartiendo? Ahora mismo no. Vale, pues entonces hay algo que estoy haciendo mal. Compartir pantalla. Disculpad, ahora. Ahora sí. ¿Ya la veis? Sí, ahora. Ahora. Esta foto, que a mí me parece impresionante. Realmente es que yo creo que lo es. Ese Goya que tienen esta... Bueno, pero no porque yo sea un fotógrafo estupendo, sino porque mira cómo son las caras, las miradas. Son gente que viven debajo de un puente que me dejaron hacer una foto. Esta foto hoy, todos lo sabemos, sería muy difícil de poder publicarla. Claro, si nosotros en un momento determinado no podemos hacer una exposición de Jorge Rueda porque los tiempos no son los adecuados, pues tendremos que darle la vuelta al tema y buscar otras soluciones. Y eso es lo que quiero decir cuando yo creo que se está ahora mismo cortocircuitando un poco esa libertad de expresión que lo teníamos a gala, que la teníamos y que creo que estaba bastante bien resuelta. Pero que ahora mismo cada día... Y nos quejábamos, ¿eh? Cuidado, nos quejábamos. Pues te diré ahora, si no será para quejarse. Has mantenido una estrecha relación con el Centro Andaluz de la Fotografía desde prácticamente sus inicios. Porque no me dejáis más, si no estaría más. Fuiste miembro del jurado del primer premio de fotografía de Andalucía en 1994 junto con Gervasio, Leopoldo Pomer, Ricardo Martín y Manolo Falces. Y has impartido algunos talleres, fuiste miembro de la comisión asesora durante 10 años con Cristina García Rodero y con Ricardo Martín, y después director durante otros 10 años, tomando el relevo de Manolo.
¿Cómo calificarías tu experiencia a lo largo de esos años y cuál es tu opinión sobre la situación actual del centro? ¿Qué acciones y cambios crees que deberían acometerse actualmente? Vale. Parto desde el principio. Yo tuve la suerte de suceder a Manolo Falce como director del Centro Andaluz de la Fotografía. Y cuando digo que tuve la suerte es porque yo creo, y el centro creo, que mantuvimos la idea primitiva que Manolo tenía y que el centro tenía con respecto a qué es lo que había que hacer. Nosotros en eso nos mantuvimos en perfil exactamente muy parecido. Eso era lo que nos interesaba, mantener ese perfil universal. La fotografía no es una cosa localista, es una cosa universal. La fotografía no tiene por qué contar la historia de tu puñetero pueblo, sino que tiene que contar la historia del mundo. Una fotografía tuya se ve en Lepe y también se ve en Chongqing. Se ve en todos los sitios. Por lo tanto, la fotografía es un lenguaje universal. No me venga usted contándome que lo que quiere es poner la fotografía de su pueblo. Mire usted, si su pueblo tiene mucho interés, pues saldrá, como han salido las fotos de Manolo Falce, han salido las de Jorge Rueda o han salido las de Carlos Pérez Siquier, porque son andaluces universales, pero no porque sean andaluces. ¿Vale? Vuelvo a insistir en ese tema porque es que siempre tú sabes que nos ha creado muchos problemas. Pero también estaba Morenati, también estaban muchos más fotógrafos, estaba Gervasio, estaba... bueno, se me olvidan los nombres, pero hay muchos. Bueno, sabes que... Y además, puesto a poner la lista, yo sé que tú te la sabes entera. Digamos, tenemos muchos fotógrafos andaluces, pero no por ser de Córdoba, de Almería o de mi prima. Son porque son fotógrafos universales. Entonces, ese concepto que ya tenía Manolo Falce, no solamente que tenía, sino que lo hizo a tope. Eso es lo que intentamos mantener nosotros. Y poco a poco, cada día con menos recursos. Tan pocos recursos cada día que cada día era más ruina aquello. Y me parecía demencial, porque sin embargo éramos capaces de sacar historias y éramos capaces de decirle a Castro Prieto, por favor, tráete la exposición, por favor, tráete no sé qué, por favor, digo yo a un montón de fotógrafos, ¿cuántas veces no hemos llorado, Juan Carlos? Pidiéndole a la gente cosas sin un duro, con muy poco dinero, con unas condiciones cada día peores, sin talleres, sin historia. Bueno, pues eso que nos creíamos que, en fin, que algún día saldríamos, no solamente no hemos salido, sino que hemos empeorado. Y vamos al caos. Vamos a despersonalizar. Ahora lo que importa es una agencia externa que se dedica a traer exposiciones y te la lleve a ti, se la lleve luego a no sé dónde, se la lleva a Sevilla, se la lleva a Córdoba. Pero ¿dónde está la identidad de tu centro? ¿Dónde está esa identidad? No hay una persona que sea capaz de poder ver que es necesario una identidad de un lugar para seguir creciendo. Ahora que se están discutiendo lo de los centros, ahora que tendríamos una oportunidad increíble para poder ser un referente en el resto de España, aunque se vaya a Burgos, aunque se vaya a Soria, cuando se vaya a Soria, dale, nosotros podíamos ser el centro andaluz de la fotografía, podíamos serlo y deberíamos serlo. Pero la dejadez de la administración ha sido terrible, dramática. Y hoy por hoy yo creo, en fin, que teniendo una coyuntura tan buena como la que puede parecer, que tiene que haber fondos europeos que van a venir y que por fuerza se tienen que gastar en fotografía. El problema es que nadie está diciendo que esto no es baladí, es que porque hay una necesidad, pero somos el único país en 27 o 4 países creo que son los que no están con un centro. Es dramático eso. Bueno, pues alguien ha debido de sonarle la campana y decir, oye, vamos a poner un poco al día, porque esto es terrible tal y como está la situación. Vamos a intentar resolver esto. Bueno, y aparte había 4 millones ya empleados en Soria para una casa que está ahí. Ahora lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Yo lo que creo que es muy importante, no sé si me estoy desviando, pero luego vuelvo. Si tú quieres ya, luego volvemos. No, me parece bien que hables del anuncio de la creación del Centro Nacional de Fotografía y de que su sede va a estar en Soria. Era una de las preguntas que te íbamos a hacer, que cuál era tu opinión al respecto y sobre el modelo que se pretende precisamente articular en torno a este centro, apoyándose en centros autonómicos, y qué papel puede jugar ahí el CAF. Evidente. Bueno, pues voy al tema a tope. Yo creo que, bueno, tuvimos la suerte. A mí se me ocurrió
que Juan Mari Rodríguez, que está en la plataforma que se ha creado con el tema del centro, se viniera conmigo a Gijón para hablar de la obra de Carlos Pérez Siquier, una especie de homenaje que hicimos entre los dos a la obra de Carlos, que luego te enseñaré alguna cosa, os enseñaré alguna cosa, y perdón que me he perdido. Y para hablar del tema de los centros. Casualmente, 5 minutos antes de que empezara la ponencia, Pedro Sánchez anuncia el Centro Nacional de la Fotografía en Soria, con lo cual aquello fue una fiesta. Nos rompimos medio Gijón casi de milagro, porque aquello fue una fiesta de verdad que todos nos entusiasmó, que por fin tal. Pero cuidado, no caigamos en una trampa. Ahora lo que no se puede hacer es el barullo administrativo y tal, ¿no? No se pueden ahora empezar a crear, no, preséntese usted, preséntese. Hay mucha gente muy anómala que tiene mucho que ver con el vídeo, que lo único que quiere es un poco de botafumeiro, ¿no? Que lo que quieren es situarse en primer plano con el tema del Centro Nacional de la Fotografía. Mire usted, es de la fotografía, no es de vídeo. La imagen está puesta ahí porque no quedaba más remedio, pero es de la fotografía. No mistifiquemos. Aquí lo que queremos es un centro como lo tienen en Francia, como lo tienen en un montón de países, menos aquí. Queremos un centro nacional de fotografía. No enmierden. No es para... No, hay mucha gente que está empezando ya a salir y algunos muy peligrosos, donde yo creo que claro, intentan jugar. Entonces, esperemos que el gobierno hable con la plataforma para ver cómo se puede articular todo esto. Lo importante es que el gobierno se siente con la gente de la plataforma, que son los que hoy en día tienen la autoridad para ello, porque tienen 7.000 personas detrás. Y si no, tendremos que empezar a pensar en acciones directas, en acciones de confrontación con este tema. No como ponerse a todos los premios nacionales en la puerta del Congreso. Vamos a cuidar las cosas, o sea, vamos a ser serios, vamos a intentar que se hable con la plataforma y que la plataforma diga cómo se puede plantear este tema. No que venga de pronto alguien y descubra que existe una ley de no sé cuándo, no sé qué, que hay que establecer no sé qué tipo de convocatoria para elegir a una persona, que entonces ya sabemos entonces de qué va. Entonces ya colocan el de turno. Y otra vez nos comemos una miseria terrible, ¿no? Y aparte no consiste en tener un sitio. Yo creo, y en eso estoy muy de acuerdo con Alberto García Ali, que es un hombre con mucho criterio, mucho tal, sorprendente en cierta medida, porque como habla poco y se le entiende mal, pues cuesta mucho más, pero he estado hablando muchas veces con él, ya hablaba de un proceso autogestionario. Tenemos que empezar a invitar a las grandes firmas importantes para que no se tenga que depender directamente del ministerio. Si se depende del ministerio, el próximo cambio de turno que haya, pueden mandar al garete lo que estamos haciendo. Y este país es muy dado de cuando viene tú, quítate, que vengo yo. Entonces, eso sería dramático. Por eso, ese proceso autogestionario que me pareció de una brillantez increíble, porque hay empresas que estarían dispuestas a jugar esa baza. Se podría autogestionar. Y tiene 7.000 socios, que con se paguen 100 euros al año, cada socio, se tiene una pastita suficiente como para empezar a menearlo, el lío. ¿Vale? A menear el lío. ¿De acuerdo? Y ahora, claro, una vez que se hable con la plataforma yo creo que lo que tiene que hacer es inmediatamente, y esto es una opinión personal mía, es irse a las regiones, a hablar con la Junta de Andalucía, si hay alguien ahí que sepa escuchar, y contarle qué es lo que se quiere hacer. Y que el Centro Andaluz de la Fotografía podría ser perfectamente el vínculo con Soria. Y que se produzca ese intercambio entre unos y otros, si hay alguien que está dispuesto a escuchar, ¿eh? Que yo me cuesta creerlo, Juan Carlos, Matilde, de verdad, me cuesta creer que haya esa voluntad de escuchar, ¿no? Pero si hubiera o hubiese, la verdad que sería lo adecuado, porque ahora tendríamos una solución perfecta. Pero claro, para eso tenemos que tener un director en el centro, ¿eh? Para empezar. Tendríamos Para empezar, un director en el centro. Que haya un interlocutor en el centro.
Claro, un interlocutor, pero no solamente porque haya un interlocutor, es que tiene que haber un código de identidad, es que lo que no se puede hacer. ¿Y con quién hablan ahora en el centro? ¿Con una señora que está en Sevilla que no tiene nada que ver con este tema? ¿O con la delegada en Almería? Pero ustedes, seamos serios. La delegada y la señora, que yo no menosprecio a nadie, pero esta señora, lógicamente, tendrá muchas cosas más. Estamos hablando de fotografía, mire usted. Una persona dedicada exclusivamente a este tema, un director, como debe ser. Y entonces, claro, podíamos empezar a hablar, pero claro, ya de primera encontramos con varios obstáculos. No hay un director y yo no me creo la capacidad de escucha que tiene la administración actual. Tampoco la tuvo la otra, en los últimos tiempos. Seamos serios. Tú sabes de mi cercanía, porque soy una persona de identidad socialista. No estoy en el partido, pero soy una persona de identidad socialista y tampoco lo hicieron bien. Al final, hombre, la rosa de las espinas, como yo digo, no... Porque yo nací en el centro con una rosa, ¿no? Una rosa que era una mujer abierta y otra que era la rosa de las espinas, que no entendió nada y que manipuló. ¿Vale? Y eso también hay que contarlo. Pero sobre todo, de la administración actual no me fío absolutamente nada. No sé a dónde puede llegar. Y no quiero ser negativo, ¿eh? O sea, me encantaría de verdad apoyar. Me encantaría hacer, yo qué sé, no sé, muchas veces yo mismo me desespero porque no sé muy bien qué es lo que hacer y tú sabes de lo que hablo, Juan Carlos, en ese sentido, no sé muy bien de lo que hacer con tal de crecer esto, sin que me tapen la boca. Sin que me tapen la boca. Pablo, bueno, vamos a cambiar. Bueno, hay, no sé, hay un chat abierto en el que están escribiendo Pablo S., puede ser Pablo Suárez, no lo sé, en el que dice, no sé si tú tienes acceso a él al chat, abajo... Sí, lo veo. Vale, pues ahí puedes leer, te lo digo. Una de las preguntas... Pone sí. Exacto. Pablo Suárez, hombre, un buen tipo. Bueno, una de las preguntas creo que la has respondido ya, la de Soria, ¿cómo lo valoras? Y luego dice, vincular arte contemporáneo y fotografía no es perjudicial para los centros de fotografía, solo fotógrafos por ser fotógrafos buenos, gestores per se. Se pregunta. Yo creo que puede, en fin, en relación con esa pregunta, te quería preguntar, fotografía documental, fotografía artística, fotografía inventada, etcétera, etcétera. Manolo, recuerdo que definía la fotografía, siempre me llamó la atención esta definición, como un poliedro de 1000 caras. Sí, de acuerdo. Con ¿Qué opinas al respecto y qué opinión te merece el que haya quienes sitúen al fotoperiodismo o a la fotografía documentalista en un segundo plano? Pues parece una gilipollez, sinceramente, hablando maricón. ¿Vale? Porque es que yo creo que no debemos de huir de las palabras cuando las palabras son suficientemente indicativas. Una auténtica gilipollez. No se puede coger. Si es que el problema, vamos a ver, el problema es el hecho creativo en sí. No me mareen con estas cosas. Que si artista, que si no artista, no. O es un creador. Y como tal creador tiene tanto derecho como cualquiera. O Cartier-Bresson era un imbécil. Es que me molesta la cerrazón con esas cosas. ¿Y un fotógrafo puede ser gestor? Yo creo que perfectamente. De hecho, yo creo que lo fui y fueron 10 años muy buenos del Centro Andaluz de la Fotografía, pero no por mí, por el equipo, porque hay que saber hablar con un equipo. Lo que tiene que saber es con la gente con la que cuenta y hablar con ella. Un gestor es simplemente un primum inter pares. Lo único que tiene que hacer es recoger la opinión del equipo y hablarlo y desarrollarlo. Esa es la historia, no otra. Entonces, claro que puede serlo. Puede ser cualquiera, pero si es fotógrafo, mejor. Si es fotógrafo, mucho mejor, porque tendrá una sensibilidad especial con la fotografía. Y esto estamos hablando de temas muy increíbles. Porque un fotógrafo, vuelvo a decir, no se lleva por ismos, no es impresionismo, no es conceptualismo, no es cuánto. Un fotógrafo aglutina todas las cosas. Yo lo mismo hago una foto de moda que hago, puedo hacer esto, ¿vale? Y que creo que no está nada mal, pues ya por ponerme en plan chuleta, como puedo hacer esto que lo hice en mis primeros tiempos. ¿Lo estáis viendo o no? No. Que no se ve. Vale. Que ya me he liado con la
me caliento con el tema y esperarse que yo lo vea, porque ahora no lo veo. El zoom, sí, está aquí. Vale, compartir, perdón. Compartir. Sí. Ahora sí lo estamos viendo, ¿no? Sí. Yo puedo hacer eso, me parece muy lógico, y como puedo hacer cualquier otra historia, ¿no? Como puedo hacer esto. Y también puedo hacer periodismo puro y duro, como a esta señora que le reventaron un pecho. ¿Dónde está la separación de una cosa con la otra? ¿Quién establece esos criterios? ¿Por qué lo establece? El fotógrafo puede tener multivisión, lo del poliedro que decía Manolo. La visión poliédrica. Que no me toquen el alma. Que no digan tonterías. Un fotógrafo es un creador. Y ya, punto. Ya está, puede estar perfectamente dentro del arte contemporáneo. Y si no, ¿por qué tantos arcos llevan tantas fotografías? Y hay tantos fotógrafos que están allí. No me cuenten cosas, no me cuenten falsedades. ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos? Bueno, es que claro, hay muchos que dicen, no lo dicen los buenos, lo dicen los torpes, los que le secundan tontamente. Hay muchos fotógrafos que dicen que la postfotografía significa acabar con la fotografía anterior. Y lo que viene, no mire usted, no ha entendido nada. Nosotros hemos hecho exposiciones de postfotografía. Eso no significa que anulemos a capa, ni anulemos lo que era, yo sé, Guy Bourdin, por poner un ejemplo, Oriola. No tiene por qué. ¿Dónde van? ¿Por qué dicen esas cosas tan raras? Ahora, os voy a enseñar, perdón, una foto que me sacó Miguel Oriola. Miren qué maravilla. Es terrible, pero me la hizo a mí. O sea, bueno, nada, lo he puesto como anécdota, ¿no? Pero bien, seguimos. Es fantástica, esa foto era fantástica. Vamos. Me quitó las gafas y me dice, ponte ahí. Como le dio por hacer todo lo japonés, ha habido por haber, tal. Bueno, quiero decir, un fotógrafo tiene mucha capacidad para aprender muchas cosas. Ahí creo que alguien está diciendo algo, ¿no? Bueno, yo tengo aquí un par de preguntas de Fran Bascuñana, el fotógrafo que no ha podido conectarse. Estaba inscrito, pero finalmente no ha podido y me ha mandado por WhatsApp un par de preguntas para ti. Te las hago. Claro. Dice, ¿cómo ves el futuro del fotoperiodismo? ¿Qué sientes cuando ves que mientras antiguamente era determinante buscar el instante decisivo, ahora la imagen final se extrae de una larga secuencia de fotogramas e incluso de un vídeo? Me encanta. ¿Y qué cambiarías de la fotografía en la actualidad? Esto son preguntas de Fran Bascuñana. ¿Cómo era la primera? Perdona, porque no perdí. La primera es, ¿cómo ves el futuro del fotoperiodismo? Sí, lo veo fatal. Vamos, el futuro del fotoperiodismo está muy mal, porque ya nadie tiene interés, los periódicos no tienen interés en crear su imagen identitaria. Tú antes ibas a un kiosco, yo lo he contado muchas veces, tú antes ibas a un kiosco, veías un montón de periódicos y sabías dónde estaba el tuyo. Está allí, a la del fondo, a la derecha. Y sabías porque tenías su código identitario, tú lo veías de lejos. Hoy tú te vas a un kiosco y todo lo que ves son iguales, porque todos están imantados por lo mismo. No hay las agencias son las que mandan, ya no existen fotógrafos periodistas, no existen, claro que existen, pero que no están, digamos, la fotografía periodística no va a morir los medios donde se expresa la fotografía periodística. Pero la fotografía periodística no va a vivir porque el periodismo está en la calle, la vida en la calle. Y los fotógrafos lo que hacen es sacar la vida y la calle. Y por lo tanto, eso no va a perderse. Lo que sí va a perder es que no tiene su reflejo en los periódicos. Es que no lo tiene. Es que está cada día más perdido. Y con respecto al tema que a mí me ha encantado. Mira, yo siempre he sido de Parménides y no de Heráclito. Yo siempre he sido de los que piensa que la fotografía es lo que es. Una gran historia y una foto que define el tema. No el río de Heraclitiano, ¿no? No lo que es, porque un montón de miles de imágenes. Eso es el cine, la tendencia que hay a sacar del cine una imagen. Mire usted, el cine es el cine. Y yo soy el primero que lo adora. Y que me encanta. Pero no me cuenten que tiene que ver una cosa con la otra. El cine es heraclitiano. Y esto es parmenideo. Vamos, es Parménides total. No, la fotografía es la esencia de las cosas.
Y el que no entienda eso, pues que se vaya a hacer audiovisuales, pero o que ponga una mercería, como decía el Oriola. El Oriola, cuando alguien decía una tontería, decía, ponga usted una mercería, hombre. Bueno, pues eso, ponga una mercería. No, pero no se dedica a esto. O sea, esto es una cosa más seria. No puede estar usted chorreando ideas. Entonces, claro, yo estoy totalmente, le agradezco la pregunta a Fran, porque en realidad yo soy muy partícipe de que la esencia fotográfica no consiste en una hoja donde exista 3 caritas, dos cromas, un mapa, 3... eso, y no hay ninguna foto que defina eso. No, mire usted, es que eso estamos volviendo atrás. Los fanzines que hacíais vosotros, y ni lo tempore dice Jesús, los fanzines esos que hacíais eran fantásticos. ¿Y qué es lo que era? Una imagen, ¿no? Y atraía, ¿no? Te estoy hablando a ti, Juan Carlos, ¿te acuerdas? Sí. Los fanzines. Bueno, pues eso. Lo que hacías con Manolo, eran fanzines maravillosos. Yo he visto algunos. Una pura imagen que da. Eso tiene fuerza, tiene pegada, tiene algo que cuenta. Hoy hemos perdido la pasión, hemos perdido la poesía de la imagen. La hemos perdido. Estamos cada día más. ¿Que existen los fotógrafos? Claro. ¿Que existe el fotoperiodismo? Sí. Pero que cada día están más muertos también. Y que cada día está menos querido también. No sé si... Entonces, en relación o como continuación, ¿qué te gustaría decirles a aquellos que hoy desearían iniciarse en fotografía? Has sido profesor en la facultad en Sevilla. O sea, y en este tiempo tan influido por lo tecnológico, ¿qué crees que deberían tener en cuenta, teniendo en cuenta lo que se van a enfrentar? ¿Qué les aconsejarías? Totalmente, es lo que les he aconsejado en los últimos 10 años, porque antes eran 20, yo me he llevado 20 años en la facultad, al principio todavía había posibilidades. Luego, a los últimos 5 años que yo estuve, ya les comentaba que era muy importante que lo hicieran, porque lo que hay que hacer primeramente es dar ánimo, porque si la gente no tiene ánimo, no sabe dónde, y ahora llegan a la carrera y lo único que hacen es insultarle, decirle que esto no sirve para nada, que esto no sé cuánto, y eso no es verdad. Tú eres lo que eres en función de lo que quieras ser. Si tú te pones, consigues. Entonces, lo que yo sí creo es que hoy no se puede vivir de la fotografía. Tan fácil como nos resultó a mi generación. Nosotros éramos dos. Felipe González hacía una rueda de prensa y estábamos un fotógrafo y yo, y a veces no me quedaba yo solo. Hoy hay un corralito, como bien sabemos, si un alcalde va a anunciar, un concejal, va a anunciar el cambio de un nombre de calle y tiene allí un frontal de 4 cámaras de televisión locales, tiene un montón de medios y tú dices, pero sí, pues está anunciando el cambio de calle. ¿De qué viene esto? Hemos perdido el sentido de la lógica de lo que es algo de importancia o no. Y eso, entonces, ¿yo qué les recomendaba a la gente? Pues miren, hagan otra cosa aparte. Y esto... no hagan periodismo, porque periodismo no les va a valer para nada. Háganse luego, si pueden, un máster o váyanse directamente, si creen en esto, váyanse con el corresponsal de turno que esté en Sudáfrica o el que esté en Venezuela o el que esté en Londres o el que esté donde quiera y le diga, tú no descansas hoy. Déjame que... Y ahí surge la mecha de las cosas. Hay que creer para que salga. Y ese día pasa la de Dios. Y entonces tiene posibilidad de contarlo. Pero tienes que tener fe, vuelvo a decirlo. Y hoy es muy difícil vivir de esta profesión. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es intentar vivir de otra cosa. Y apuntarse, si tienen pasión con esto. Yo tengo grandes amigos que no son periodistas y que están ejerciendo de periodismo. Por ejemplo, Javier San Pedro, que está en el periódico El País, que es un científico que se llevó 10 años en Oxford analizando la mosca. Y era un muy buen científico. Y de los códigos ARN y todo eso, él me contaba perfectamente lo que es el ribonucleico, de lo que yo no tengo ni zorra idea, pero él me lo contaba muy bien, tiene mucha, y ha sabido divulgar lo que sabía en periodismo. En fotografía, más difícil, un poquito más complicado. Pero siempre te puedes poner de ayudante de cualquier fotógrafo, en principio sin cobrar. Luego ya tendrás que hacerle una fotito a alguien y entonces te pagarán un poco. Pero hay que creer. Si no crees, no te sale.
Yo sé que soy muy escéptico y se os ve en las caras, pero bueno, yo apuesto porque tienen que salir las cosas, ¿sí? Y hoy, desde luego, cada día es más difícil. Y cada día es increíble ver la cantidad de gente que llega a la Facultad de Comunicación. ¿Para qué? Preferible que se hagan freseros. De horno fresador de estos, fresadores de esos, ¿no? Antes que estudiar una carrera como la de comunicación. ¿Pero dónde van? ¿Dónde meten a esa gente que entra? Es un punto muy terrible. La educación la tenemos muy mal resuelta en estos temas. Y no salimos para adelante, porque no tenemos bien planteado el tema. En otros sitios tampoco es que esté bien planteado, pero se hacen otras cosas, se exige mucho más, un detallado trabajo. Aquí no. Y aquí cada día nos encontramos con más dificultades para eso. Bueno, Pablo, estamos llegando ya al final de este diálogo contigo y ¿te gustaría añadir algo que consideres en relación a todo lo que hemos comentado, a lo que están preguntando en el chat? No veo las preguntas del chat, la verdad, no las he visto. Pues mira, son las redes sociales y el gatillo fácil de la fotografía con móvil, el fin de la fotografía tal y como la conocemos, es una pregunta. Si la comunicación no es la carrera, ¿qué opina usted de la creación de grados en fotografía como la plataforma del nuevo Centro de la Imagen propone? Por ejemplo, que propone grados en fotografía en distintas universidades. En relación con eso, hay una pregunta que no te he hecho y que me gustaría hacerte, y podemos ya con esta ir finalizando. ¿Qué opinas de la creación de una Escuela Nacional de la Fotografía? Sabes que Francia tiene el Centro Nacional de la Fotografía en París, pero la Escuela Nacional de la Fotografía está en Arles, en una ciudad costera, pequeñita. ¿Y qué opinas de la necesidad de su creación? O como dice Pablo, perdón, Alicia Barranco dice, si la comunicación no es la carrera, ¿qué opinas de la creación de grados en fotografía como propone la plataforma? Sí, yo he estado hablando precisamente este fin de semana, tanto con Castro Prieto como con Juan Mari Rodríguez y con Isabel Muñoz, que estaban en Gijón. Y lo del grado a mí me parece una solución fantástica, porque va a hacer falta mucha gente preparada, que ahora mismo no los tenemos. Es que ahora mismo nos dicen, hay que gestionar todo esto y no tenemos gente preparada para eso. Esa puede ser una buena solución en la que yo, perdona, antes no lo he hablado, pero lo de los grados me parece fundamental. El que aparezcan poco a poco es un montón de profesionales que tengan que ver de verdad con lo que es, pero no en la Facultad de Comunicación, que no creo que haya añadido mucho, sinceramente. Y eso que yo he sido profesor ahí, y me da coraje decirlo, y me da pena, porque se pueden adquirir conocimientos, pero digamos que de una manera tan dispersa que no, que debería de ser otra cosa, ¿no? Entonces, no estoy en contra de la universidad, para nada. Lo que sí estoy en contra de una carrera que se ha inventado un poco atrabiliariamente. Sí creo en la facultad, sí creo en los estudios universitarios, pero no creo que la Facultad de Comunicación sea la más idónea para resolver el problema de la comunicación. Pero lo de los grados está muy bien, y eso lo podría hacer la Facultad de Comunicación, si se lo plantean bien y hacen un buen plan de estudio. Entonces se podría hablar de esos temas. Y eso van a hacer falta a montones, a montones. Porque tú figúrate si se pretende articular que todas las regiones tengan, digamos, unas determinadas necesidades y unos determinados servicios. Vuelvo a decir, no sirve de nada que te den un edificio si no te dan capacidad presupuestaria para hacerlo. Por eso lo de la autogestión que decía Alberto Garciali me parece importante y significativa. Pero, dicho esto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero muy grande. Y los grados lo podrían hacer, lo podrían ser perfectamente. Bueno, pues llegamos... No sé si he contestado todo, ¿sí? ¿Sí he contestado? Sí. ¿O me queda algo? Bueno, si quieres añadir cualquier cosa más, Pablo. No, hombre, que la verdad que primero, os agradezco muchísimo el que hayáis contado conmigo, porque uno tiene siempre muchísimas ganas de estar en esto, ¿no? De alguna manera lo tenemos en la sangre metido. Y yo creo en el alma poética de la fotografía, lo vuelvo a decir, aunque parezca cursi, pero creo mucho en eso.
Y creo que cada día falta más eso y que cada día hay más zoquetes mandando en estas historias. Y es necesario, de verdad, que recuperamos esa fuerza, ¿no?, vital, que es la que nos influyó a todos para vivir en este mundo, ¿no?, y para poder entender de qué íbamos, ¿no? Aunque nos equivocáramos, no éramos Mesías, pero bueno, sí es importante que se viera lo que se hacía y que se contara qué es lo que pasara en el mundo. Y eso, en fin, yo animo a todo el mundo que se incorpore a la pasión, porque la pasión cada día está más muerta, que se incorpore a la pasión y la viva. Si no viven la pasión, vamos listos de papel. No nos queda otra cosa. Pues llegamos al final de este encuentro con Pablo, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Y asimismo agradecer también a todos los participantes su asistencia, emplazándoles a un nuevo encuentro previsto para el 13 de enero a través de esta misma plataforma con Ricardo Martín. A todos buenas noches y a ti, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Matilde.